La ONG costarricense Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias desea referirse a lo sucedido este fin de semana en dos centros penitenciarios del país, donde lamentablemente mueren dos privados de libertad por negligencia y falta de atención médica de las autoridades de estos centros penitenciarios. El primer privado de libertad que falleció el viernes en horas de la mañana, de nombre Marco Antonio Pérez Pérez, quien tenía 7 días de estar solicitando atención médica, según las denuncias de sus compañeros del pabellón B1 de este establecimiento penitenciario, el CAI Carlos Luis Fallas, donde denuncian que el privado de libertad tenía días de estar solicitando atención médica y que nunca fue llevado al área médica por parte de la policía penitenciaria, ni las directoras del penal hicieron posible que este privado de libertad fuera llevado al área médica y mucho menos el médico lo atendió. La asociación va a enviar a la directora jurídica del departamento legal de la asociación, la licenciada Denise Vega, a lo que es el centro penal para tomar declaraciones juradas a los pabellones donde se encontraba este privado de libertad, que es el pabellón B1, donde los privados de libertad desean hacer las denuncias correspondientes, ya que indican, ¿verdad?, que la falta de atención médica en este centro penal es muy común. Son muchos los privados de libertad enfermos que no reciben atención médica. La asociación comprende, ¿verdad?, que en este centro penal hay 1.200 privados de libertad y que solo hay un médico y una enfermera, y que no da abasto para atender a tanta población privada de libertad. Pero esto es responsabilidad de la dirección del CAI Carlos Luis Fallas, de la directora y de la subdirectora y del propio médico de la prisión, porque si ellos, como funcionarios penitenciarios con un gran puesto de directora, subdirectora y médico de la prisión, se acogen al reglamento de adaptación social, donde indica que por cada 550 privados de libertad en un centro penal debe de haber un enfermero y un médico. Si en el CAI Carlos Luis Fallas hay 1.200 privados de libertad, donde esas cifras en años anteriores han sido mayores, han tenido hasta 1.700, 1.600, 1.400 privados de libertad, ¿por qué las directoras de este centro penal o el médico en turno de este centro penal no hicieron valer ese derecho para que no haya solo un médico y una enfermera, sino para que hayan 2 médicos y 2 enfermeras? Eso es lo que dice los lineamientos de adaptación social y se deben de cumplir. Pero si yo como directora de un penal o como médico de un penal no me interesa, es donde vienen estas situaciones. Y el mayor perjudicado es el privado de libertad y sus familias, que son los que más sufren. Este privado de libertad de apellidos Pérez Pérez solicitó atención médica, probablemente se la dieron, pero el día que la estaba solicitando, el día que falleció, no se la dieron. El privado de libertad muere de un infarto porque no recibió la atención médica adecuada. Ni las directoras del penal pusieron atención cuando un privado de libertad solicita atención médica. Y esto es responsabilidad del CAI Carlos Luis Fallas. Y por ende, la Asociación Ayudando al Privado de Libertad y Familias realizó las denuncias correspondientes al Departamento Jurídico Legal de Adaptación Social. También los investigadores, coordinadores de investigaciones penitenciarias preliminares del Ministerio de Justicia y Paz también realizaron la petición de una investigación preliminar contra el médico de la cárcel Carlos Luis Fallas y también contra la administración de esta prisión, ya que hay muchas denuncias por la falta de atención médica, la falta de atención técnica por parte de las directoras, la falta de cursos
procesos que deben de llevar los privados de libertad para poder estar al día con un beneficio. Hay privados de libertad que necesitan un proceso, un curso en esta prisión, la Carlos Luis Fallas, como habilidades para la vida, drogodependencia, ofensores sexuales, etcétera, y les indican que tienen que esperarse hasta que cumplan la mitad de la sentencia para poderles hacer el proceso, y eso es totalmente falso, ¿verdad? El Ministerio de Justicia y Paz, junto con el Instituto Nacional de Criminología, crean circulares ministeriales. ¿Qué es una circular? Una circular es donde se indica al cuerpo técnico cómo se le puede hacer el procedimiento al privado de libertad para obtener un beneficio y cómo este privado de libertad puede clasificar según su situación jurídica. Entonces, un abogado privado administrativo que lleve el caso del privado de libertad solicita al Consejo Técnico que se le haga el estudio pertinente al privado de libertad de acuerdo a la circular pertinente y de acuerdo a su situación jurídica. Pero si el privado de libertad no tiene el curso, no lo pueden recomendar en el Consejo Técnico para un beneficio. ¿Y qué pasa cuando los privados de libertad que solicitan el estudio para un beneficio no tienen el curso? Es responsabilidad del CAI, Carlos Luis Fallas, darle los cursos a los privados de libertad y no excusarse que hasta que cumplan la mitad de la sentencia les van a dar el curso. Y esto sucede en muchas cárceles del país. Tenemos el mismo problema en la cárcel Gerardo Rodríguez Echeverría. Bueno, ahí no dan cursos porque los privados de libertad son indiciados, pero cuando suelen pasar a los pabellones de sentenciados o a las cárceles de sentenciados, se dura demasiado tiempo para que se les dé el curso. Tenemos las denuncias en las cárceles Nelson Mandela de San Carlos, CAI Jorge de Bravo, CAI Luis Paulino Mora Mora y los diferentes centros penitenciarios donde los directores y la administración penitenciaria se escudan que es hasta que le toque la media pena al privado de libertad que le pueden dar el curso, y eso es totalmente falso, ¿verdad? Porque el privado de libertad tiene todo el derecho de rehabilitarse a través de ese curso que lo requiere para implementarlo en su vida mientras está recluido, para que lo pueda implementar en su vida y también para que el curso esté finalizado a la hora de él poder solicitar un beneficio a través de las circulares ministeriales. Conocemos mucho las deficiencias de este centro penal y hacemos un llamado a las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz, directamente al señor Ministro de Justicia, para que realice una visita a este centro penal y pueda realizar una investigación administrativa. Otro llamado que hacemos es la lamentable muerte del privado de libertad que falleció en la cárcel Luis Paulino Mora Mora el sábado, un día después de la muerte de este privado de libertad en la cárcel Carlos Luis Fallas. Este privado de libertad era un adulto mayor de 65 años de edad que se encontraba en el área de Casona, en la cárcel Luis Paulino Mora Mora, conocida como Puesto 10. Y uno se pregunta, ¿qué hace un adulto mayor de 65 años en una prisión de estas? Si debería estar en la cárcel de adulto mayor, que para eso se creó, que para eso se formó. Pero resulta que lo tenían en el área de Casona. El privado de libertad, adulto mayor de 65 años, de nombre Agustín Alfaro Bravo, el viernes en la noche habló con los supervisores e inspectores de la escuadra A de esta prisión y sarcásticamente le indicaron: si mañana amanece vivo lo llevamos al hospital. Eso fue el sábado en la noche. El viernes en la mañana, cuando hacen el recuento, encuentran al privado de libertad muerto en su cama. Lamentablemente. ¿Cómo un policía penitenciario de alto rango juega con la vida de los privados de libertad? Tenemos los nombres de estos oficiales, les vamos a ir a tomar declaraciones a los privados de libertad que escucharon cuando estos oficiales le indicaron al privado de libertad que se amanecía muerto el sábado, que se amanecía vivo el sábado, en la mañana lo llevaban al hospital y lamentablemente amaneció muerto. Vamos a tomarles declaraciones juradas a los privados de libertad para hacer las denuncias administrativas y también las denuncias penales, porque esto no puede seguir así. No puede ser posible que la policía penitenciaria se burle de la salud de un privado de libertad y que éste fallezca y que no suceda nada. Se debe de abrir una investigación judicial y administrativa contra la escuadra A del CAI Luis Paulino Mora Mora. Y se debe de abrir una investigación contra la directora
Paula Navarrete de este centro penal, porque hay muchas denuncias contra esta directora que no atiende a las familias de los privados de libertad, que no atiende a los privados de libertad, que no atiende ni hace absolutamente nada para poder velar por los derechos de los privados de libertad a la hora de solicitar atención médica. Un director está para velar por los derechos fundamentales del privado de libertad, que no sea golpeado, que no sea humillado, que no sea ofendido, que sea llevado al médico a tiempo cuando lo solicita. Y estos trámites se los deben de exigir los directores a la policía penitenciaria. El jefe de seguridad de un penal, los supervisores y los inspectores de las diferentes escuadras, la A y la B de cualquier centro penal, no tienen la autoridad de mandar a la directora o de ponerle condiciones a la administración penitenciaria. No, están para servir. Señores jefes de seguridad de cada centro penal, ustedes están para servir, no para ser servidos. Usted no le puede pasar por encima a un director de un penal. Tenemos el caso de la cárcel Nelson Mandela de San Carlos, donde la directora ya no se puede mover si no es por la opinión del jefe de seguridad del penal. O sea, manda más el jefe de seguridad que la propia directora del centro penal. Y esto no es así. La directora es la que manda, la que debe de poner condiciones a los departamentos de seguridad para velar por los derechos de los privados de libertad. Pero si yo soy el director de una cárcel o la directora de una cárcel y no me interesa lo que pase con la población privada de libertad, simplemente llego en mi horario a cumplir mi horario de trabajo, a medio trabajar y punto, y recibo mi sueldo. Entonces, si yo como director no me interesa, no voy a poder velar por los derechos de los privados de libertad, ni me voy a hacer respetar ante seguridad como la directora o director de ese centro penal. Y esto es lo que está sucediendo en estas dos cárceles, donde mueren estos privados de libertad este fin de semana. En la cárcel Carlos Luis Fallas fallece uno el viernes, y en la cárcel Luis Paulino Mora fallece uno el sábado en la mañana. Es lamentable, porque son muchas las denuncias contra las direcciones de estos dos centros penales, donde se ignora totalmente a la población privada de libertad, y esto es muy delicado. La Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias hace un gran llamado al Ministerio de Justicia y Paz. Hace un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace un llamado a la Defensoría de los Habitantes para que inspeccionen las cárceles costarricenses, para que se realice una investigación administrativa del trabajo de cada director, de cada directora, de cada centro penal. Hacemos un llamado para que se rote al personal administrativo y al personal de seguridad de todas las cárceles del país. No puede ser posible que una directora lleve 15, 20 años en su puesto y crea dentro del penal un monopolio donde se hace lo que ella indica. Una cosa es tener autoridad como directora para velar por los derechos de los privados de libertad, y otra cosa es aprovecharme de la dirección de mando que tengo para crear un monopolio en mi administración como directora o director de un centro penal. Los directores deben de ser rotados. ¿Por qué se está dando este problema en la cárcel Carlos Luis Fallas? Porque las directoras de ese centro penal llevan muchos años en sus puestos y nadie nunca las ha investigado administrativamente, ni se han rotado. Entonces se crea un monopolio de que se hace y se deshace y nadie hace nada. Cuando un jefe de seguridad, un inspector, un supervisor no se rota de centro penal y se mantiene trabajando en el centro penal 2, 3, 4, 5 años, no solo se crea monopolio, se crea corrupción. Porque hay mucha corrupción dentro de la policía penitenciaria costarricense. Dentro de la Policía Penitenciaria Nacional hay mucha corrupción. Y de altos puestos, como jefes de seguridad, supervisores, inspectores, que son agarrados con las manos en la masa, metiendo celulares y drogas a los centros penales. Y no se rotan. Entonces, para que no haya monopolio en una prisión, para que no haya corrupción en una prisión de altos puestos, yo necesito, como ministro de Justicia y Paz, ordenar a la directora y comisionada de la Policía Penitenciaria
rotar a los policías de alto mando, como jefes de seguridad, supervisores e inspectores de penal. Y yo como ministro voy a ordenar a la administración penitenciaria rotar a todos los directores. Es así como se comienza a sanar un sistema penitenciario que está tan corrompido y tan obsoleto como es el costarricense. 30, 40 años donde no existen programas de rehabilitación, donde los ministros de turno, como la última ministra que tuvimos, Fiorella Salazar Rojas, prefirió gastar 34 millones de dólares, dinero del pueblo costarricense, construyendo otra cárcel, para que hoy, casi 6 meses después, ya esté en su máxima capacidad, 1.270 privados de libertad. ¿Y qué hicieron con eso? Ya llenar otra cárcel, nada más. Pero no invierten ni 100,000 colones en un verdaderos programas de rehabilitación para que el privado de libertad pueda tener una verdadera reinserción social, para que pueda verse su cambio social verdadero. Pero desgraciadamente no ha llegado un ministro que se azoque la faja. Yo hago un llamado como presidente de esta ONG al nuevo ministro de Justicia y Paz. Necesitamos que se crean verdaderos programas de rehabilitación para la población privada de libertad. Necesitamos que se invierta no en construir cárceles, sino en programas para que se rehabilite el privado de libertad, para que el privado de libertad pueda tener una verdadera reinserción social, y es responsabilidad de la cartera del Ministerio de Justicia. Yo tengo puestas mis esperanzas en el nuevo ministro. Sé que va a hacer bien su trabajo y ya hemos solicitado una audiencia física con el nuevo ministro por parte de esta ONG. Seguiremos laborando para el sistema penitenciario costarricense, seguiremos denunciando cualquier tipo de corrupción o de negligencia cuando muera y fallezca un privado de libertad por estas situaciones. Somos la asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus familias. Que el Señor les bendiga, les guarde y estamos para servirles.